¿Sabías que en Colombia hay más de 350 billones de pesos en cuentas de ahorro y más de 300 billones en los CDTs? Y ahora muchas personas me preguntan, Brian, ¿dónde pongo mi dinero? ¿Lo pongo en un CDT? ¿Lo pongo en una cuenta de ahorros? ¿Qué hago? Help me. Por favor, dime qué hacer. En este video te estaré explicando justamente cuáles son las ventajas y desventajas de poner tu dinero en una cuenta de ahorros o en un CDT. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. ¡Vamos! Para ayudarte a tomar la mejor decisión sobre si poner tu dinero, tus ahorros, en una cuenta de ahorros o en un CDT, voy a mencionarte las 5 mejores cuentas de ahorro que a hoy más pagan y los 5 mejores CDTs. Vamos a arrancar con las cuentas de ahorro. Y voy a arrancar por justamente una que tengo aquí, que es la de Ualá. Si me sigues en mis redes en Instagram, estuve mencionando las características de estas cuentas y frecuentemente estoy publicando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Pero ¿qué tiene de especial esta y por qué la menciono de primeras? Tiene una tasa de interés, de ganancia, de rentabilidad del 13% efectiva anual, la más alta del mercado. Esta ganancia la tendrías en esta cuenta si tienes hasta 9.600.000, porque esta es una cuenta de bajo monto. Una de las características que más me gusta de Ualá es que prácticamente no cobra por nada. E incluso la tarjeta de débito, como esta que me llegó a mí, es gratis. Tú puedes hacer transferencias, transacciones, entonces por eso es una muy buena recomendación. La segunda cuenta y que le compite codo a codo con la de Ualá es la de Nubank. Es una tarjeta que está pagando el 13% si pones la plata en lo que ellos han denominado cajitas. En este momento, muchas personas aún seguimos esperando que nos llegue la cuenta de Nubank, ¿listo? Porque han estado entregando las tarjetas por cierto número de usuarios. Entonces, es una muy buena cuenta. Ya sabemos que Nubank es a hoy uno de los bancos más grandes, no solamente de Colombia, sino de Sudamérica. Entonces, realmente es una muy buena alternativa. La tercera cuenta que te voy a incluir aquí es Global 66. Es una cuenta también internacional con una ventaja adicional a las dos anteriores y es que también te maneja otras monedas, ¿sí? Es decir, tú puedes comprar dólares digitales, euros, entre muchos más. Entonces, esta cuenta en pesos está pagando el 11%. Pero ojo, no te cobra comisiones siempre y cuando tú utilices la cuenta por lo menos una vez al mes en transferencias, en transacciones. Hay ciertos requisitos para que puedas utilizar esa tarjeta. La cuarta cuenta de ahorros que te voy a recomendar aquí es la de Lulobank, así como esta tarjetica que estás viendo acá. Es una muy buena cuenta de ahorros porque tiene algo que se denomina bolsillos. Y en estos bolsillos tú vas a poder ganar una rentabilidad del 10%. Al igual que Ualá y que Nubank, prácticamente no te cobra por nada. Una ventaja adicional que tiene Lulobank es que la puedes poner como tu cuenta de nómina. Y esto es muy bueno porque adicionalmente en su cuenta de nómina principal paga el 8%. La tarjeta de débito es completamente gratis y prácticamente puedes utilizar la red de cajeros Servibanca sin costo. Y la quinta y última que te voy a recomendar aquí es Pibank. Es una cuenta que paga el 12%. Esta entidad es parte del grupo Pichincha, del Banco Pichincha con sede en Ecuador. La desventaja que tiene esto es que no te entrega una tarjeta de débito como tal y prácticamente todo lo tienes que hacer por transferencias, ¿listo? Yo sé que de pronto algunos quieren saber sobre otras cuentas, sobre la Rapicuenta, entre muchas más, pero justamente si quieres que haga otro video hablando de las demás cuentas de ahorro, por favor escríbenos en los comentarios de qué cuenta de ahorros quisieras que habláramos. Ahora, ten presente que estas son las 5 cuentas de ahorro que prácticamente más están pagando, ¿sí? Hay otras también por en el mercado, pero ¿qué pasaría con una cuenta de ahorros normal, tradicional, de los bancos más grandes? Pues una cuenta como en Bancolombia a hoy está pagando el 0.05% efectiva anual. Si te das cuenta, pues eso prácticamente no nos sirve de nada. Y una cuenta, por ejemplo, en Banco Bogotá paga el 0.01%. Entonces, realmente, si quieres poner a producir tu plata en una cuenta de ahorros, tienes que mirar muy bien en qué entidad lo vas a hacer. También mira las ventajas y desventajas como te lo mencioné previamente. Recuerda que si te gusta este contenido no se te olvide suscribirte porque así llegaremos a más personas y lo que queremos aquí es que muchos puedan llegar a utilizar sus recursos de la mejor forma. Por eso suscríbete y compártele este video con tus amigos y familiares.
Brian, ¿y cuáles son los mejores CDTs? Recuerda que hice un video con la gente de CDTeando, una alianza espectacular donde hemos ayudado a muchísimos colombianos para encontrar los mejores CDTs. A hoy, recuerda, los CDTs cada día pueden cambiar. La tasa que te mencioné hoy puede ser que cuando veas el video, 2, 3 días, 3 meses después van a ser completamente diferentes. Por eso es importante que los tomes como referencia, pero que siempre cotiza cada uno de ellos. Para facilitar justamente las cotizaciones, voy a suponer lo siguiente. Voy a suponer que tengo 1.000.000 de pesos y que voy a hacer la inversión a un año. ¿Para qué? Para que las tasas sean comparables. Si te mencioné ahorita que, por ejemplo, Lulobank paga el 10% efectivo anual, ese 10% sería por un año. Entonces, por eso voy a hacer la comparación de cuáles son a hoy, en este mes de mayo, cuáles son los mejores 5 CDTs. Y voy a arrancar por PBank. En ese momento, en el mes de mayo, está pagando un 11%, colocándolo como la entidad que más está pagando de rentabilidad en un CDT. La segunda entidad es Ban100, ¿sí? Yo sé que de pronto muchos no conocen, por eso como te mencioné en el último video que hice hablando sobre los CDTs, incluso lo grabamos en una de las sedes de este banco, en ese momento está pagando el 10.5%. Y una aclaración, este banco es el que más está colocando prácticamente montos de CDT en Colombia. Está haciendo una captación bastante grande de recursos a través de CDTs. La tercera entidad es Colte Financiera. Ustedes se dirán, Brian, pero estos nombres a mí no me suenan. ¿Dónde estaba Colombia? ¿Dónde estaba Vivienda? ¿Dónde estaba Bogotá? Popular, Villas, estos bancos tradicionales. Pues la realidad es que estos bancos prácticamente nunca pagan una buena rentabilidad. La pagan generalmente entidades que de pronto tienen una calificación crediticia igual o un poco menor que los bancos tradicionales, pero que su fuente de fondeo, de donde sacan los recursos principalmente, es justamente a través de los CDTs. Por eso ellos prefieren pagar los recursos a los usuarios con unas tasas mucho mejores. La cuarta entidad es Mibanco, quien está pagando en este mes alrededor del 10.5%. Mibanco, aunque no lo crean, es de los bancos más importantes de todo Sudamérica. ¿Por qué? Porque Mibanco hace parte del grupo financiero peruano Credicorp Capital, uno de los grupos financieros más grandes de toda Sudamérica. Y justamente Mibanco fue adquirido por este grupo económico. Por eso es una de las entidades que más músculo tiene para pagar CDTs. Y la quinta entidad es Banca Mía, quien está pagando alrededor de un 10.15%. Como te mencioné, cada una de estas tasas va a depender mucho del momento en que coticemos, ¿sí? Si, por ejemplo, una de las entidades que mencioné tiene una campaña especial que quiere pagar un poco más, pues sería buenísimo, pero también puede ser que las tasas empiecen a bajarse más. Recuerda que las tasas de los CDTs están muy pegadas al tema de la tasa de referencia del Banco de la República. Y como lo he estado mencionando en diferentes videos, si el Banco de la República sigue bajando las tasas, los CDTs también bajarán sus tasas. Y justamente para aclarar cuánto está pagando un CDT Bancolombia o alguna de estas entidades, cuando hice la cotización, la consulta, Bancolombia está pagando alrededor del 8 al 9% por 1.000.000 de pesos a un año. Y una entidad como el Banco de Villas está pagando alrededor del 6%. Entonces, como te das cuenta, esto es muy relativo. Yo sé que de pronto muchas personas desconfían de estas entidades porque no las conocen, pero es importante que tengamos algo muy claro. Primero, son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Todas. Adicionalmente, todas cuentan con el seguro de depósitos de Fogafín, ¿sí? Que cubre hasta 50 millones de pesos. Como te mencioné, en el último video expliqué al detalle todo lo que son los CDTs, los riesgos, cuáles son las características y demás. Te dejo aquí el link para que lo puedas ver. Brian, pero con esta información realmente yo todavía no sé qué hacer. Pues te voy a mencionar las ventajas y desventajas de invertir o de poner tus ahorros en un CDT o en una cuenta de ahorros. Antes, recuerda, esto no es una asesoría de inversión. Aquí te estoy mencionando justamente pues cuáles son las características de este producto. Quien debe tomar la decisión eres tú. Arranquemos con las cuentas de ahorro. La primera ventaja de las cuentas de ahorro es obvia, están pagando más que los CDTs. Así como lo puedes ver, la cuenta de Ualá, la cuenta de Nubank, Lulobank, entre muchos más están pagando tasas más altas que muchos de los CDTs que mencionamos ahora. Esa es su ventaja principal. La segunda ventaja de las cuentas de ahorro de estas es que tienen el seguro de depósito de Fogafín hasta 50 millones de pesos. Al igual, todas las entidades están vigiladas por la Superintendencia Financiera.
La otra ventaja que es tener muy presente es que son productos de altísima liquidez. Es decir, que si tú necesitas el recurso hoy, lo puedes sacar hoy mismo, ya sea con las tarjetas débito como te mostré, la de Lulo Bank o la de New Bank o la de Ualá, cualquiera de estas puedes sacar el recurso inmediatamente. La otra ventaja, ellos liquidan los intereses diariamente de acuerdo al monto que tú tengas dentro de tu cuenta, pero obviamente te van a pagar esos intereses al final o al inicio del mes dependiendo la entidad. Y justamente con este tema de que te pagan los intereses mensualmente, puedes hacer interés compuesto. ¿Qué es esto? Pues tienes tu capital, recibes unos intereses y puedes reinvertir esos mismos intereses y ese capital generando que tu bolsillo se vuelva más grande. Eso es la magia del interés compuesto. Con las cuentas de ahorro también puedes hacer planeación financiera. Recuerda que yo hice un video hablando de por qué no deberíamos utilizar la tarjeta de débito y sí deberíamos utilizar la tarjeta de crédito. Y muchos me decían, Brian, pero ¿yo dónde pongo la plata mientras? Pues en una cuenta de ahorros como esta. Si tienes una deuda, tienes que hacer una compra de 1.000.000 de pesos, por ejemplo, y tienes el 1.000.000 de pesos, utiliza la tarjeta de crédito, lo mandas a 45 días, pones durante esos 45 días ese mismo 1.000.000 de pesos en una cuenta de ahorros como esta y te gana los intereses. Ganas millas, ganas puntos y ganas dinero. De esta forma se maneja el dinero. La otra ventaja de las cuentas de ahorros es que son perfectas para crear tu fondo de emergencia. Como su nombre lo indica, y si recuerdas también hice un video hablando de cómo construir un fondo de emergencia, te voy a dejar aquí el link en la parte superior, donde tú puedes llegar a tener unos recursos que son de alta disponibilidad y que te pueden generar plata. Entonces, puedes utilizar estas cuentas de ahorro de alta rentabilidad como un fondo de emergencia. E incluso en los bolsillos o en las cajitas que tienen estas cuentas, puedes crearlas con el nombre así, fondo de emergencia, y esto te ayudará a mejorar mucho tu bolsillo. Y finalmente, la rentabilidad en todas estas cuentas prácticamente es desde $1. Es decir, no necesitas unos montos mínimos para crear tu cuenta de ahorros. Pero Brian, ¿qué desventajas entonces tienen las cuentas de ahorros si me estás hablando maravillas de ellas? La primera y tal vez la más importante es, ojo, aquí nadie te puede asegurar que las cuentas de ahorro van a seguirte manteniendo esa tasa de interés por más de un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Porque efectivamente ellos pueden en cualquier momento cambiar las tasas de interés. Entonces, pues eso lo tienes que tener muy presente. Cada mes te puedes estar generando, sí, esa rentabilidad del 10, 11, 12, 13%, pero el siguiente mes puede ser que te cambien las condiciones. Y la otra desventaja que yo le veo a las cuentas de ahorro es que se vuelve vulnerable para nuestro bolsillo. ¿Cómo así? Lastimosamente, si no tenemos una buena organización con nuestro dinero, podemos volver plata de bolsillo estas mismas cuentas de ahorro. Y si tu objetivo era el ahorro o la inversión, pues al final no lo vas a cumplir. Por eso aquí adicional te voy a recomendar un libro. Sí, La psicología del dinero, de Morgan Housel, donde realmente él expone cómo nuestros hábitos y nuestra mentalidad sobre el dinero puede llegar a afectar nuestras decisiones de inversión, de ahorro, de compra de vivienda, de alquilar un apartamento o no. Incluso te voy a dejar un video donde hablo de comprar o arrendar. ¿Qué es mejor? Porque justamente a veces por nuestra propia psicología del dinero, por más de que tengamos cuentas de ahorro de alta rentabilidad, si no sabemos administrar nuestro dinero, puede ser que al final no ganemos nada. Y la última desventaja de las cuentas de ahorro, son mucho más susceptibles a estafas, a robo, a que saques la plata, a que efectivamente te puedan incluso a vaciar las cuentas, porque como son de alta disponibilidad, tú puedes ser que te hagan un paseo millonario o algo por el estilo y te saquen toda la plata de tus cuentas de ahorro. Entonces, por temas de seguridad debes también tenerlo muy presente. Bueno, Brian, entonces ahora explícame sobre los CDTs. ¿Cuáles son las ventajas de los CDTs y sus desventajas? Bueno, los CDTs tienen las siguientes ventajas. La primera y más importante, su tasa se mantiene hasta el vencimiento. Efectivamente, si tú hoy negocias un CDT al 10% a un año, como te lo mencioné en el ejemplo, pues te van a pagar efectivamente el 10% al finalizar el periodo de tu CDT. No te lo van a cambiar, ¿sí? A no ser que sea un TES con una tasa variable, pero eso no es muy común. La gran mayoría son TES tasa fija. Otras ventajas, están regulados por la Superintendencia Financiera. También tienen el seguro de depósito de Fogafín por hasta 50 millones de pesos por entidad. Entonces tú puedes llegar a utilizar cualquiera de las entidades. Recuerda, como te lo mencioné, tenemos una alianza con el equipo de CDTeando, donde ellos te cotizan gratis el CDT. Te voy a dejar en la parte inferior, fijo, en el primer comentario, el formulario para que nos indique si quieres recibir una cotización gratuita. La siguiente es que con el CDT tú puedes hacerlo a diferentes plazos, 30, 60, 90, 120, incluso hasta 3 años. Entonces, esto te permite hacer planeación financiera. Si, por ejemplo, tienes un sueño, tienes una meta de, por ejemplo, viajar, puedes programar CDTs
a un año, después el siguiente lo programas a 180 meses, el siguiente a 60, depende justamente de tu planeación y organización. Y como te lo mencionaba, la tasa de interés ya está pactada y esta tasa de interés generalmente está por encima de la inflación. Para que te hagas una referencia, si a hoy consigues un CDT al 11%, la inflación está alrededor entre el 7%, es decir que igual estás ganando al momento de la negociación un 4%, pero cuando recibas el dinero, si la inflación está por ejemplo al 5%, tu rentabilidad real en nuestro ejemplo sería alrededor del 6%. Entonces realmente con respecto a conservar el recurso, lo sigues haciendo y estás generando algo de rentabilidad real. Y la última ventaja es que no son tan fácil de que te los vayan a robar, ¿sí? Porque es un documento que es digital, ¿sí? No es que vayan a entrar a tu cuenta, no es que inmediatamente te roben la plata, no como pasaba con las cuentas de ahorro. Entonces, por temas de seguridad, obviamente también tienen una ventaja. Brian, me está sonando mucho el tema del CDT. Ojo, debes conocer muy bien las desventajas también antes de que tomes una decisión. La primera de ellas, los CDTs no son líquidos. ¿A qué me refiero? Tú, como te lo mencioné previamente con el tema de las cuentas de ahorro, tú puedes sacar la plata cuando quieras. Con los CDTs se complica mucho más este tema. Si tú necesitas la plata, ¿sí? Mandaste un CDT a 180 días o a 360 y necesitas la plata antes, hay entidades que no te permiten sacar el dinero o te dicen, listo, te entrego el dinero, pero no te pago los intereses que has acumulado e incluso te pueden cobrar algún tipo de sanción por sacar el dinero con anticipación. La otra desventaja es que no todos los bancos pagan buenas tasas, como te lo mencioné incluso, mira que unas entidades pueden pagar incluso muchísimo menos que la inflación, entonces al final estás perdiendo dinero. Entonces ten mucho cuidado porque lastimosamente por desinformación o porque nos casamos con una entidad, el banco más grande del país o el banco que siempre hemos tenido el dinero, entonces dejamos la plata ahí. Ten mucho cuidado, recuerda que este canal está hecho para que puedas optimizar tus recursos, para que le saquemos el jugo a cada peso. Adicionalmente, ten presente que los CDTs, si necesitas un monto mínimo de inversión, casi siempre son 100,000 pesos o en algunos casos 500,000. Entonces, pues de pronto algunas personas no tienen esos recursos inmediatamente, no pueden abrir los CDTs. Entonces, pues es una desventaja también aquí para ellos. Y finalmente, los CDTs no son recargables. Ojo, porque hay algunas entidades que hablan de este concepto del CDT recargable. Eso no existe. Lo que existe es que tú puedes crear CDTs indefinidos. Es decir, tú puedes crear 1, 2, 3, 4, 5, 100 CDTs, todos hacia la misma fecha. Esto es lo que realmente se conoce como un CDT recargable. Entonces, Brian, en conclusión, ¿qué es mejor, el CDT o la cuenta de ahorros? Y la respuesta es sencilla. Depende. Sí, me gustaría darte una respuesta única y clara, pero es que no la hay. ¿Por qué? Porque efectivamente tienes que mirar varios elementos. La necesidad del dinero, el plazo, la cantidad de dinero que tú tienes, cuáles son las condiciones económicas de tu bolsillo, las del país, cuáles son las perspectivas, por ejemplo, que hay con respecto a la inflación. Recuerda que también hay unos seguros. ¿Será que me paso el seguro aquí? ¿Será que me paso el seguro acá? ¿Cuál es tu estrategia? El CDT y la cuenta de ahorros las voy a poner para ahorrar o para invertir. Todo eso lo debes analizar. De pronto puedes hacer una diversificación. Eso ya depende de cómo quieres administrar tu dinero. Por eso la planeación financiera es fundamental. Y para eso también recuerda que en la descripción puedes ingresar al formulario para solicitar una sesión personalizada conmigo para que hagamos justamente un análisis de cómo están tus ingresos, cómo están tus deudas, cómo está tu plan de ahorro y todo esto para poder optimizar tus recursos. Por eso recuerda que si te gusta este contenido, yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque entrenamiento financiero como este video es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.